Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto que estemos una vez más aquí reunidos a través del micrófono de Delta 92.9 FM y por internet. Qué bueno que nos escuchas, muchas gracias. Y pues hoy estamos, como bien lo dijimos el día de ayer y de antier, estamos celebrando la Semana Mayor o la Semana Santa, que para nosotros los cristianos es una fecha muy especial porque nos recuerda que hubo un hombre que se manifestó como humano también, siendo divino, se manifestó para tener las experiencias que nosotros también en nuestra vida habíamos de pasar. Entonces hoy estamos en el Jueves Santo, que les voy a leer un poquito de la lectura de este día, porque de esto parte todo lo que queremos hablar el día de hoy, de lo que pudiéramos hablar, de cómo podemos manifestarlo en nuestra vida diaria, cómo las actitudes de Jesús no han pasado de moda, son nuestra guía, son nuestra brújula de todas las cosas que nosotros pudiéramos tener o experimentar en nuestra vida. Y yo creo que siempre es bueno tener una directriz sobre cómo podernos guiar en las dificultades de nuestra vida, cuando tenemos alguna circunstancia, cuando no sabemos qué elegir o qué decisión tomar. Yo te invito a que siempre busques cuáles fueron o qué haría Jesús y cuáles fueron las palabras de Jesús, cuáles fueron las actitudes de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. La palabra del día de hoy o lo que está escrito es de San Juan 13 del 1 al 15. Les voy a leer esta lectura que corresponde al día de hoy para todos los que somos cristianos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando, ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara, y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Esto, ¿qué nos dice en nuestra vida diaria y qué nos dice en la actualidad? Toda esta lectura que fue redactada por los evangelistas, en este caso fue de Juan, el que redactó esta lectura, pues tenemos muchísimas cosas que aprender de Jesús. Uno, el saber que todo eso que él estaba pasando tenía un sentido, que era el mandato que Dios le tenía preparado, que era algo que él tenía que cumplir y que era su misión aquí en la tierra. Aquí también vamos a darnos cuenta de la humildad de Jesús, que eso es lo que más vamos a ver el día de hoy, que es el Jueves Santo. Es la humildad con la que Jesús lavó los pies de todos sus discípulos y les dijo
que eso no lo iban a entender en ese momento. ¿Cuántas cosas nosotros no entendemos en el momento en que estamos viviendo las cosas? A veces no sabemos por qué nos ha pasado tal cosa, o por qué hemos terminado una relación, o por qué hemos terminado con un trabajo, o por qué han sucedido cosas en nuestra vida que no nos gustan. Tenlo por seguro que todo esto tiene un sentido y que tiene una misión para que después se eleve nuestra conciencia espiritual, porque nosotros venimos de Dios y hacia Él vamos, como bien lo dijo aquí el evangelista que puso, venía de Dios y a Dios volvía, que eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Pero a veces, con tantas cosas y tantas pues prisas, estrés, trabajo, problemas, nos enfocamos tanto en las cosas materiales o las cosas que tenemos que realizar, que nos olvidamos un poquito de nuestro camino espiritual. ¿Se acuerdan que les decía el lunes que nuestro camino espiritual lo tenemos muy olvidado, porque a veces solamente hemos recorrido 1 metro, 2 metros, 3 metros, pero nos falta mucho, mucho por recorrer? Yo creo que nuestro camino espiritual siempre va a estar abierto, siempre está abierto, nada más que no siempre nosotros estamos atentos a ese caminito. Es como cuando tú tienes una entrada principal en tu casa, ya decides tú si la pones como puerta principal, la pones como puerta de servicio, y hay, desgraciadamente, habemos quienes nos olvidamos un poco de la puerta principal, que sería, en nuestro caso como cristianos, sería ponerla como una puerta principal, lo que es el camino espiritual. Pero a veces, con tantas cosas que nos pasan, que nos desvían de esa atención, nosotros la ponemos como una puerta de servicio que está en la parte trasera de la casa, allá por donde se saca la basura, por donde se viene el señor del gas, por donde nosotros tenemos los tiliches a veces y todas esas cosas, y entonces nosotros convertimos ese camino espiritual en una puerta de servicio que solamente la abrimos cuando necesitamos llorar o cuando necesitamos ayuda, y es cuando abrimos esa puerta de servicio, cuando tenemos un enfermo, cuando nosotros recibimos una mala noticia, y entonces abrimos esa puerta y tenemos esas ganas de que todo se resuelva. Pero no estamos acostumbrados a verlo como una puerta principal. Entonces yo te invito que ahorita, si tú estás pasando por algún momento difícil ahorita en tu vida, no importa cuál sea, para todos, cada uno de nosotros tenemos un momento difícil que para ti puede ser algo en especial, algo difícil que para otra persona puede ser muy fácil de resolver porque tiene dinero. A lo mejor tú no tienes dinero y es algo que necesitas pagar el hospital de tu hijo, y para otro ese no tiene ningún problema porque tiene lo suficiente para pagar un hospital, y para ti puede ser un problema muy grande. Así como, por ejemplo, para alguien que tiene mucho dinero y se le presenta una situación de un rompimiento de pareja o el alejamiento de un hijo, y a lo mejor tú que no tienes dinero o la persona que no tiene dinero puede estar siempre con sus hijos y sus hijos siempre están a su lado, y entonces tú puedes decir, pues ¿cuál es el problema? Habla con tu hijo y se resuelve todo, porque así estás acostumbrado tú a hacerlo en tu casa. Pero tal vez hay personas que nunca hablan con sus hijos y puede ser un tema muy, muy importante y doloroso para ellos que no es fácil de resolver. Entonces, así como cada quien tenemos diferentes dificultades y diferentes categorías de problemas, tenemos que empezar a ver que la puerta espiritual es la que nos abre el camino para cómo resolverlos. Nosotros a veces queremos poner nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, la forma en que estamos acostumbrados a resolver las cosas materiales, y que si no, pues trabajo y consigo esto, y eso es lo que hace que a veces no entendamos cómo es que tenemos que tener humildad para poder entregarnos al camino espiritual. El primer paso de entregarnos al camino espiritual, pues, es tener humildad. Tener la humildad y sobre todo aceptar que somos personas de fe, que si nosotros no tenemos humildad y la fe para creer y elegir creer sobre todo, porque hay veces que dicen, no, pues es que yo no creo en tal o cual cosa porque pues tengo muchas dudas, a lo mejor pues no sé si existe Dios,
no creo en tal cosa porque me pasó esto de chiquito y entonces yo decidí no creer en Dios. Pero hay muchas alternativas que ahorita las vamos a seguir viendo. Por lo pronto vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con este Jueves Santo. Este es tu programa, Estás Vivo, Despierta. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues hoy estamos viendo la celebración mayor que tenemos nosotros los cristianos, que es la Semana Santa, porque ahí se celebra la vida que vino a Jesús a transmitirnos y a compartir con nosotros como humano, porque Él siendo divino, Dios lo eligió a Él para que viniera a ponernos la muestra, a darnos las enseñanzas, a decirnos que la vida no era fácil, que había que trabajar, había que luchar, había que ser, sobre todo ser honestos y ser determinantes. Esa es la palabra que yo utilizaría para un ser humano de la calidad de Jesús, que fue determinante porque sabía lo que tenía que concluir, sabía lo que le esperaba y claro que sintió miedo. Claro que sintió mucho miedo, incluso le pidió a su padre que si era posible pasara de él este cáliz, pero él sabía que tenía que cumplirlo. Él le pidió a Dios y nosotros es como cuando estamos pidiendo algo y solamente escuchamos silencio y pensamos que Dios no nos escucha. Pero Dios tiene otros planes, Dios tiene sus planes y Jesús como tal tuvo la humildad y eligió creer en el plan que tenía Dios para él o su padre. Ahora, en el Jueves Santo, pues es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos para antes de festejar la última cena, que fue algo que marcó la historia de nosotros los cristianos. No importa la religión que seamos, no importa si eres católico, si eres cristiano, si eres protestante, bautista, el tipo de religión que tengamos, aquí lo que tenemos que creer es que hay un solo Dios verdadero. Es un solo Dios para todos nosotros los que nos decimos cristianos, pero que también tenemos que ser cristianos de palabra y también ser cristianos de obras. Porque a veces nosotros nos decimos cristianos, pero no actuamos como tales. Tenemos una incongruencia total en la palabra cristiano, que es decir, yo sigo las enseñanzas de Jesús, pero nosotros no lo hacemos así. En nuestra vida diaria a veces estamos preocupados por el mañana, estamos tristes por el pasado, nos enojamos con los vecinos, estamos hablando mal de otras personas, estamos teniendo envidia, teniendo rencor, estamos teniendo dudas, nos sentimos tristes, nos sentimos desolados. A veces sentimos que ya no hay nada que hacer, que creemos que vivimos en la escasez y que así es como tenemos que vivir. Pero Dios es el Dios de la abundancia, es el Dios de la misericordia, es el Dios que tiene que ser más grande que tu concepto sobre las cosas. Eso es lo que tenemos que aprender, porque a veces creemos en Dios, pero no le creemos a Dios y eso es muy diferente. Yo puedo creer en que, haciendo una comparación, yo puedo creer en que el ejercicio físico puede moldear el cuerpo, puede hacer bajar la grasa, te puede hacer bajar de peso, puedes tener una mejor función cardiovascular. Yo puedo creer en el ejercicio y sí lo creo. Pero si yo no hago ejercicio, entonces yo solamente estoy creyendo en la teoría del ejercicio. Hasta que yo no lo haga mío y yo haga el ejercicio, entonces ahora sí voy a ser congruente con lo que creo del ejercicio y ahora yo quiero que se haga parte de mi vida. Nosotros los cristianos así nos pasamos a veces la vida. Decimos que creemos en Dios, pero al mínimo problema ya nos sentimos agobiados, nos sentimos tristes, pensamos que no podemos con el paquete, que no podemos resolver ciertas cosas y no entendemos las circunstancias y las cosas que tenemos que vivir. Entonces, para nosotros decirnos cristianos, tenemos que experimentar esa palabra de Dios en nosotros. Jesús nos dejó muchísimas promesas que es cuestión de que nosotros las elijamos creer y que las hagamos vida en nuestro diario vivir. Por ejemplo, la humildad.
¿Qué nos falta para ser humildes? Porque a veces confundimos la humildad con humillarnos y eso es muy diferente. La humildad es tener esa paciencia, es saber que hay o que tu vida está en las manos de un ser superior. La humillación, estamos hablando de cuando alguien no te da tu justo valor o cuando tú te humillas ante los demás, no dándote el justo valor que tienes y te humillas, te rebajas como ser humano, permites que te golpeen, permites que te falten al respeto, permites que te hablen mal y entonces ahí ya no estás siendo congruente con el sentirte una parte de Dios o una parte de Jesús. Como Jesús, como ejemplo, si nosotros ponemos como ejemplo a Jesús, ¿qué fue lo que permitió y qué fue lo que no permitió Jesús? Jesús, él permitió la humildad, permitió la certeza de que se sabía hijo de Dios. Él decía, cuando curó a los enfermos, él solamente mencionaba al Dios Padre y él podía hacer que un enfermo se curara, podía hacer que se multiplicaran los panes. Él se sabía y estaba tan seguro de ser parte de Dios y estar hecho a imagen y semejanza de Él, que jamás dudó en que Él podía sanar a un enfermo. Él no dijo, ay, pues ojalá que se cure. Es, hágase tu voluntad. Si tu voluntad es que sea curado este persona o este ser humano, entonces se va a hacer según tu voluntad. Y de acuerdo como sea tu fe, así será. Entonces también tenemos que considerar que tenemos que creer en que hay un Dios que tiene sus planes. Ahora, otra parte de este día, que es el Jueves Santo, que nosotros podemos analizar, es que Jesús estuvo también en el huerto de los olivos. ¿A qué fue? Fue a decirle a su padre, ¿sabes qué? Tengo miedo, mucho miedo. Por favor, si es posible, pase de mí este cáliz. ¿Y qué pasó con los discípulos que estaban con él, que estaban a su lado, que lo estaban esperando? Se durmieron, ellos se cansaron y Jesús, como estaba y sabía que venía una gran tarea para él, pues él se mantuvo despierto, estuvo orando, estuvo hablando con su Padre Dios. ¿Y cuántas veces nosotros como seres humanos no nos damos ese tiempo? Y no significa que tengas que irte y retirarte a las montañas o que tengas que ir a algún lugar en especial que a veces ni dinero tienes para ir a algún lugar a ver una imagen o a ir a ver a alguna iglesia que tengas que ir. Aquí de lo que se trata es de que tú hagas una conexión interior con tu Dios, que sientas que ese Dios está dentro de ti y que se manifiesta de muchas maneras afuera de ti, pero no solamente está en el exterior. A veces pensamos que Dios está en lo inalcanzable, que tenemos que ir a miles y miles de kilómetros a alguna iglesia o a algún centro para poder recibir las gracias que Dios nos da. Pero quiero decirte que Dios es más grande que todo eso. Dios es... no tenemos idea de lo grande que es Dios, porque nosotros lo hemos encasillado, lo hemos puesto como un Dios que castiga, un Dios que nos pone requisitos, un Dios que nos sentencia, que nos pone, ay, pues que si haces esto, entonces yo te ayudo, si no haces esto, yo no te ayudo. Dios no necesita eso. Dios lo único que necesita de nosotros es que seamos agradecidos y que seamos humildes y que aceptemos su voluntad. Eso es lo que Dios necesita de nosotros. Dios no necesita que nosotros vayamos al otro lado del mundo a recibir una bendición que yo sé que es muy, muy importante, pero Dios no podemos encasillar a Dios solamente en eso, porque ¿qué pasa con la persona que no tiene el dinero para hacerlo? Está como cuando alguien te pide dinero. Bueno, entonces si acaso me das dinero, yo te voy a hacer este trámite para que tú puedas hacer lo que necesitas. Jesús, Dios, es más grande que todo eso y nosotros, los seres humanos, tenemos que entender
que Dios es misericordioso y que no alcanzamos a comprender la bondad, la misericordia y todo lo que Él desea para nosotros. Él desea para nosotros la quietud, la paz, la abundancia. Sí, Jesús desea la abundancia para ti. Él quiere que tú estés en abundancia, que tengas lo mejor para ti, porque eso es lo que nos hace felices y Dios nos quiere ver felices. No significa con esto que la vida sea fácil, pero tenemos que aprender ciertas cosas para acercarnos lo más posible a ir reconociendo cuáles fueron las actitudes de Jesús. Ahorita vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos seguimos con más del Jueves Santo en tu programa Estás Vivo, Despierta. Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues estamos hablando del Jueves Santo en esta Semana Mayor, que para nosotros los cristianos es una parte muy importante de nuestra vida porque es donde nos marca las directrices, cuáles son los caminos que nosotros podemos hacer y valorar para ser mejores personas y mejores seres humanos. A veces estamos que no sabemos qué decisión tomar, no tenemos la certeza de cómo podemos resolver un problema, pero cuando nos vamos a la vida de Jesús y vemos cuáles fueron sus actitudes, ahí tenemos muchísimas respuestas. Algo que también quiero enfatizar aquí en la Última Cena es la imagen de la Santísima Virgen, cómo participó en la Última Cena. En la Última Cena estuvieron los 12 apóstoles con Jesús y estuvo él solamente, eran solamente ellos. Aquí la imagen de la Virgen María, yo me la imagino que ha de haber estado en su casa y pues sabiendo que su hijo iba a tener una cena muy especial y sabía que se estaba llegando su hora, pero la Virgen en ningún momento le hizo ahí un pancho, como nosotros decimos, ni siquiera le dijo, ¿por qué no me invitas? Y yo que soy tu madre y que he estado contigo en todo tu caminar, he estado contigo en las buenas y en las malas, te eduqué y yo que te di la vida y que por mí eres lo que eres. O sea, nada de esto aparece en la Biblia. Nada de que la Virgen le pusiera requisitos o, bueno, me tienes que invitar porque yo soy parte de la historia. En ese momento obviamente no ni se imaginaban que iban a hacer esa historia, solamente lo confiaban. Ella confió en Dios y ella aceptó el papel que Dios decidió tener en ella, que fue ser la madre de Jesús, ser esa persona especial que fuera la que nos proporcionara la alegría de tener un Salvador en el mundo. Ahora, aquí el papel de la Virgen, qué humildad, qué paciencia, qué obediencia de la Virgen María, qué obediencia, qué humildad, qué paciencia, qué amor, cuánto amor le dio a su hijo y cuánto amor tenía por el Dios en el que ella creía. Y entonces en la Última Cena en ningún momento se habla de que María estuviera ahí. Entonces nosotros en la vida práctica, ¿cómo actuamos como madres? Siempre queremos ser las protagonistas o queremos ser de que, ay, mijito, y mira, mijito, imagínense a la Virgen María. Una vez escuché de un sacerdote que decía que nosotros las mamás a veces somos pues un poquito, pues, ¿cómo le pudiéramos llamar? Un poquito como, ¿cómo le pudiéramos llamar? Sweet Bee. Pues que queremos llamar la atención y queremos colgarnos las medallas de nuestros hijos o queremos hacer que hagan lo que nosotros queremos controlarlos, pero María en ningún momento dudó de que la tarea de Jesús se tenía que cumplir. Entonces ella no figuró, no le dijo, bueno, cuando menos yo ahí me quedo sentada en un ladito y te espero. Ahí no figura la Virgen María. Entonces ella confiaba en su hijo, confiaba en que él tenía una tarea muy importante y lo más importante de todo es que nunca lo olvidó. Porque cuando el ángel le anunció a María que iba a ser la madre del Salvador, ella pues obviamente también tuvo miedo, pero aceptó con la humildad. Ella dijo, hágase en mí según tu palabra, aquí está
la humildad de tu esclava. Así le dijo María al ángel cuando le mandó el aviso Dios de que ella iba a ser la madre del Salvador. Ahora, pasaron 33 años para que María no olvidara esas palabras. No hubo ahí un detalle de querer sobresalir o de querer ser la figura. Imagínense si hubiera existido el Facebook en ese tiempo, Dios de mi vida. Imagínense, así, imagínate el Facebook aquí hay, pues aquí en la última cena una selfie de acá de la puerta de enfrente y hay, pues aquí en la última cena de mi hijo. Y imagínense cómo podría ser, cuánto nos hemos desviado de las verdades y de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. A veces por estar tan metidos en querer anunciar lo que hacemos, lo que somos, más ahorita con las redes sociales queremos anunciar dónde estamos, qué hacemos, y si mi hijo ya sacó el diploma, y si mi hija ya se recibió de no sé qué, y que si obtuvo el primer lugar, y que si esto, y que si estoy allá, y que si estoy acá, y entonces se nos olvida vivir el verdadero momento. Una vez el padre mencionó, les estaba comentando hace ratito que una vez me causó mucha gracia porque decía el padre que las mujeres a veces somos muy de eso, muy dadas a eso, a andar presumiendo a nuestros hijos, y entonces dicen, imagínense a la Virgen María que estuviera diciendo, a ver, mijito, hágale un milagrito a la señora, porque él sabía que era un Dios, ella sabía que era el Dios y que podía hacer milagros. Nada más que ella también fue discreta. Ella esperó a que fuera la hora señalada, a que Jesús hiciera el trabajo que tenía que hacer, a que viviera su niñez, a que él estuviera en una familia, porque él venía a ser ejemplo de familia de un niño que estuviera con su papá, que era San José, que aprendiera las cosas de la casa, que aprendiera en el taller de carpintería que tenía José. Él tenía que vivir su vida como hijo humano. Nosotros, ¿cuánto nos hemos olvidado de esas cosas que Jesús vino a mostrarnos con su ejemplo? Nos vino a mostrar que era importante la familia. Nos vino a mostrar que era importante el respeto a la mamá, que era importante el respeto al papá, que era, él no se puso a decir, bueno, aquí la estrellita del Facebook soy yo. Aquí él no se vino a hacer la estrella. Él vivió humildemente como estaba con sus padres, y él a los 30 años fue cuando empezó su vida pública. Pero en ningún momento él se sentía lo máximo o el hijito de papi. Él no se sentía el junior, porque hay muchos que con menos nos sentimos el junior y somos los que estamos presumiendo, o andamos en la calle ahí fanfarroneando, o a veces estamos tristes porque no tenemos lo que quisiéramos presumir, o que quisiéramos ver o tener lo que vemos en los anuncios de la televisión, lo que vemos en Facebook. A veces eso nos puede provocar hasta envidia. Y es importante, si tú me estás escuchando, es cuáles fueron las actitudes de Jesús, cuáles fueron esas actitudes. ¿Qué siento yo cuando veo en el Facebook a una persona que le acaban de regalar una camioneta nueva y que lo publica a los 1000 vientos, que pues ahora tiene una camioneta del año? Una es, la persona que lo pone es, ¿qué quiere mostrar? ¿Ante quién quiere decirles que pues tiene una camioneta nueva? O sea, ¿cómo para qué? Eso es algo que a mí todavía no lo entiendo, y si alguien lo entiende, por favor, les voy a pedir que me manden un mensaje a mi página de Blanca Lanís y me digan si acaso entienden, pero que no sea por hablar mal de la gente, es simplemente algo que diga, vale la pena que todo mundo se entere que yo tengo una camioneta nueva. Entonces, otra cosa es de qué tengo o de qué carezco, que tengo que decir o mostrar o notificar a todo el mundo si yo estoy teniendo algo nuevo, o qué siento yo cuando veo eso en el Facebook. ¿Qué sientes cuando una amiga tuya está poniendo que su esposo
pues el esposo de ella, pues wow, y le trae flores y le regaló una camioneta en su cumpleaños, y luego tú en tu casa y dices, no, a mí el mío ni siquiera me trae una ramita de cilantro, y no, pues cuando una camioneta nueva, si aquí el hombre apenas gana el mínimo. Y entonces empezamos a compararnos. ¿Qué nos está trayendo todas estas cosas que no nos hemos puesto a pensar? Todo lo que estamos desviando nuestro camino espiritual. Vamos a ir a un corte y regresando vamos a seguir hablando de nuestras actitudes en el Jueves Santo. Este es tu programa, ¿Estás vivo o despierta? Regresamos. Qué bueno que sigues con nosotros, muchísimas gracias. Y pues estamos hablando del Jueves Santo en esta Semana Mayor, que es importante para nosotros los cristianos porque estamos celebrando todos los eventos que se suscitaron hace 2016 años, que hoy lo estamos celebrando. ¿Y por qué hace 2016 años? Vino a dividir la historia, vino a partir la historia en dos, que era antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué tan importante no es Jesús en nuestra vida que vino a dividir la historia en dos? Lo partió en dos eras, que es la era antes de Cristo y la era después de Cristo. ¿Qué tan importante no fue la vida de ese hombre, independientemente de si tú crees que es Dios o si tú crees que solamente fue un ser humano iluminado? Porque hay muchas personas que solamente lo ven como un iluminado, una persona muy evolucionada en su tiempo, que hizo lo que hizo, que resucitó y que podía hacer milagros. Y entonces nosotros pensamos que es una persona iluminada solamente. Puede haber esos casos. Habemos otras personas que elegimos confiar en que Él es Dios y es parte de Dios y es un hombre que proviene de la divinidad. Ahora, yo me pongo a pensar, bueno, los que creen que fue un ser iluminado, ¿por qué no ha habido otro ser igual a Jesús? O sea, sí ha habido muchas personas, independientemente de mi juicio o de lo que yo diga, hay muchas personas que han venido a dejar cosas en el mundo que han hecho la diferencia, como culturas, a lo mejor enseñanzas, formas de ver la vida, cosas que nos dan la paz, cosas que nos dan armonía, que nos hacen sentir mejores. Pero así como Jesús, que hizo lo que hizo, yo, si estoy equivocada, también se los voy a agradecer que me lo hagan saber, yo no conozco de otro que haya resucitado. Entonces, aquí es importante que nosotros veamos que aparte de ser un ser iluminado, pues era un ser divino, y que como tal nosotros los cristianos podemos elegir creer en Él o no creer. Pero si yo elijo creer en Él, es qué actitudes tiene Jesús o tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Dónde puedo encontrar esa historia? ¿Dónde puedo encontrar esas actitudes? Pues en la Biblia. En la Biblia es donde tú puedes encontrar las actitudes que hizo Jesús, pero también es importante que nosotros veamos la Biblia desde nuestros ojos con humildad, no con el afán de ganarle a otro que piensa diferente a mí, o no por el hecho de tener la razón si yo soy de una religión diferente a mi amigo y yo le quiero comprobar que así fueron las cosas y es que yo estoy en lo cierto y tú no. Yo creo que eso, más que acercarnos o de hacernos el bien, estamos haciendo el mal, porque aquí lo que estamos haciendo pues es algo que nos trae envidia, nos trae el orgullo, ganas de salirnos con la nuestra y de saber que yo tengo la razón y no tú. Creo que esa no es la finalidad de la Biblia. La finalidad de la Biblia es darnos unas directrices, es darnos una luz, es decirnos lo que pasó en su tiempo Jesús, porque esto también tenemos que ver que fue escrito por evangelistas, fue escrito por personas que en su tiempo estuvieron conviviendo con él. Por eso son San Juan, el evangelio de Juan el Evangelista, de Mateo, de Pedro,
de todos los evangelistas que escribieron esa historia, pero nosotros tenemos que saber y entender que eran personas como nosotros que estaban involucrados en la vida de Jesús. Ellos decidieron hacer sus escritos y esos fueron los que se revelaron en el paso del tiempo. Ahora, hay quienes dicen que hay palabras o hay escritos que no se han difundido al mundo y entonces empiezan ahí las dudas y las cosas, pero yo te invito a que en lugar de estar pensando en eso, que si es cierto, que si no es cierto, tomes la decisión, esa es una invitación, que tomes la decisión de elegir creer en que Dios es más grande que todo esto, que Dios es un Dios de amor, es un Dios de benevolencia, un Dios de sanación, un Dios de abundancia, que puede estar contigo siempre que tú lo decidas, porque Él, acuérdate que también nos dio el libre albedrío. Él vino a hacer experiencia lo que era Dios, vino a hacer experiencia humana todo lo que Dios manifestaba antes con los truenos, la lluvia, era cuando la gente tenía sus dioses, el dios sol, la luna, pues los becerros de oro y todas esas cosas en las que se manifestaban los del Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús fue a dejar claro que nosotros como seres humanos tenemos un camino espiritual que seguir, y creo que el mejor ejemplo que nosotros podemos tener es la vida de Jesús en esos tiempos. Entonces, cuando tú tengas una situación, cuando tengas algo que no sepas cómo resolver, te invito a que te interiorices, a que vayas a tu centro espiritual. ¿Y dónde está ese centro espiritual? Pues en tu silencio. Queremos recibir consuelo, queremos recibir directriz, queremos saber por dónde irnos, pero no podemos entenderlo si no hacemos silencio. Nosotros tenemos que hacer silencio para escuchar esa voz interna que está conectada con lo divino. Nosotros tenemos, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, no hay quien por ser de diferente religión o porque no esté bautizado o porque tiene diferencia en su forma de hijo de Dios. Aquí pues obviamente la religión ha tenido que llevar una secuencia, unos estatutos para que nosotros podamos cumplir con lo necesario, para que es como en la escuela, porque si no hay un orden, pues para dónde nos vamos a ir todos, nadie sabríamos qué hacer. Pero el camino espiritual es algo más grande que cualquier religión. O sea, el camino espiritual, si va acompañado de una religión, es maravilloso, porque aquí lo que estamos hablando son de las cosas del corazón, eso que te hace sentir bien, que te hace sentir en paz, que te hace sentir agradecido, que te hace sentir que mereces lo bueno, que te hace saber que Dios tiene algo bueno preparado para ti. Todas esas cosas vienen del camino y de la luz espiritual, ese reflector espiritual que es lo que nos hace tener la esperanza de que todo va a estar bien, de que todo va a ser para mejor, no importa lo que estemos viviendo y lo que estemos pasando, de saber que existe un propósito para todo lo que vivimos. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, y yo creo que esa es la mejor forma de saber si tú realmente le crees a Dios. Porque si nosotros siempre estamos preocupados, estamos pues con resentimiento, con envidia, con ira, coraje, yo creo que eso no nos trae ninguna paz y eso no nos manifiesta como verdaderos cristianos. Yo te invito a que seas un cristiano real, a que realmente busques las cosas de Jesús. Y con esto no te estoy diciendo que vayas a tal o cual religión o que vayas tal día o tal hora a una iglesia. Eso no, eso a mí no me corresponde. A mí lo que yo te quiero compartir es que ese poder espiritual que tú tienes lo utilices a tu favor, porque ahí está. Es cuestión de que lo abras con la llave de la paciencia, con la llave del agradecimiento, con la llave de la fe, que le pidas a Dios que abra ese centro espiritual que tú tienes y tu hijo lo tiene. No importa los errores que hayamos cometido, todos los tenemos, incluso
Hitler, incluso las personas más atroces de la historia han tenido un centro espiritual, pero ellos han decidido tenerlo abierto o tenerlo cerrado. Así tú puedes tener ese camino espiritual abierto o lo puedes tener cerrado con 1000 trancas y 1000 candados, y nunca vas a poder experimentar el gozo de saber lo que es estar conectada con tu ser divino. Entonces, pues yo te invito a que tengas esa esperanza, a que confíes que todo esto que pasó en la Semana Santa no fue hace 2016 años, está sucediendo ahora mismo en tu corazón si tú lo decides. Y recuerda que ni tú ni yo podemos cambiar el mundo, pero el pedacito de tierra que nos toca vivir, aquí sí podemos aprender a hacer la diferencia. Hasta mañana.